lo habíamos dicho al inicio de este informativo, a continuación vamos a recibir vía Skype al abogado Carlos Mauricio Guzmán Segovia. Él es expresidente del Centro de Estudios Jurídicos y también de la Federación de Abogados de El Salvador. Muchísimas gracias, licenciado, por estar con nosotros. Qué gusto recibirlo. Bienvenido a Noticias 4 Visión. Buenas noches. Un gusto, Katia. Buenas noches y desde luego pues a todos los amigos televidentes de 4 Visión. A ver, el tema de la cuarentena, obviamente que ha generado en estos momentos, que ha vencido, que no ha vencido, que el régimen de excepción pues no, y que el artículo del decreto, más bien el decreto ejecutivo 19 que ha sido aprobado este día, que ha generado también muchas situaciones que la gente se puede preguntar o muchos malos entendidos. Vamos a ver, ¿qué nos puede comentar ustedes ahorita jurídicamente cómo es que estamos? Yo creo, Katia, que definitivamente que hay que informar muy bien a la población para dejar muy en claro que la cuarentena está vigente y es obligatoria. Quiero decirles también de que hay en todo este estado de emergencia en el cual hemos estado en relación a esta crisis sanitaria, se han emitido cerca de 50 instrumentos legales entre decretos ejecutivos, acuerdos ministeriales, protocolos, en fin, una serie de instrumentos legales, como digo, que ya estamos rondando el medio centenar de instrumentos legales. Entonces, para muchos, incluso hasta nosotros como abogados, se nos dificulta poder entender toda esta maraña o andamiaje jurídico que está a la base de toda esta emergencia nacional. Sí, claro, y obviamente para que la población del salvadoreño de a pie pueda entender este andamiaje jurídico del que usted habla, habrá que explicárselo casi que con piedritas, con corcholatas, ¿verdad? Entendemos, licenciado, que hay un decreto ejecutivo que de momento está vigente. Es el decreto ejecutivo 19 que entró en vigencia a la medianoche de hoy. Entre otras cosas, este decreto ejecutivo 19 establece que si a usted lo encuentran manejando su vehículo sin justificada razón, le pueden llevar el carro a un lugar y a usted a un centro de contención. Y otra cosa que es muy importante destacar es que el personal de salud puede llegar a su casa y pedirle que le deje entrar para que ellos puedan hacer una inspección de cómo se encuentra el hogar. Eso entre otras medidas que establece este decreto ejecutivo 19. La pregunta es, ¿el órgano ejecutivo puede atribuirse la implementación de un decreto de esta naturaleza o obligatoriamente debe pasar por la Asamblea Legislativa? Creo que es importante la pregunta, Alex, porque definitivamente dentro de todo este andamiaje jurídico que he hablado al principio, hay 3 decretos que son la base de todo esto. Uno es el decreto de estado de emergencia, que es el 593, que luego fue ya prorrogado por 4 días y se va a vencer el próximo día jueves. Correcto. Otro de los decretos que ya no está en vigencia, que es el de régimen de excepción, y el otro decreto que es un decreto ejecutivo esta vez, que corresponde a la cuarentena obligatoria domiciliar en la cual pues nos encontramos. A ese decreto es en específico que nos estamos refiriendo ahora, que es el decreto 19, que tiene una vigencia de 15 días, es decir, va a estar vigente hasta el 28 de abril, si es que no se decide prorrogar pues, por el estado de emergencia, pero de momento es hasta el 28 de abril. Si me preguntan mi opinión legal, este es un decreto ejecutivo. Desde luego que a la base de este decreto ejecutivo hay una normativa legal, en este caso es el Código de Salud, que habilitaría, digamos, al órgano ejecutivo en el ramo de salud para poder emitir este tipo de normas. Eso está claro. Sin embargo, estas disposiciones que usted se ha referido, como el tema del decomiso de los vehículos, bueno, yo le llamo decomiso de vehículo, aunque en el decreto pues se establece de otra manera, y también el tema de obligar a la población a permitir el ingreso de personal sanitario para poder verificar en la casa de habitación cómo están las medidas sanitarias, si se están haciendo adoptadas o no. Yo, en mi particular opinión, creería de que esto debería haber quedado en el decreto de estado de emergencia que próximamente deberá emitir la Asamblea Legislativa y no en este decreto ejecutivo.
Digo esto porque a la base de todo esto también tiene que haber un procedimiento, debe haber un protocolo muy detallado de cómo debe de permitirse hacer este ingreso y de qué manera se va a hacer. En términos, recordemos que estamos en una situación extraordinaria, en una situación normal, de convivencia normal, únicamente puede permitirse el ingreso, digamos, de un particular hacia su casa de habitación si es que hay una orden judicial al respecto. Segundo, si es que se está cometiendo un delito y está en una etapa de flagrancia, ¿verdad? O es que hay un peligro inminente. Esas son las únicas tres alternativas que pudieran darse en una situación normal para poder permitir el ingreso. Sí. Por eso digo, yo preferiría que esto quedara descrito en un procedimiento muy claro, sin ambigüedades, de cómo va a ser esta situación, pero en una ley, es decir, una ley dictada por la Asamblea Legislativa. Sí, licenciado, en estos minutos que llevamos de plática, usted muy bien ha mencionado dos fechas. Ha mencionado el día jueves de esta semana y ha mencionado 15 días más que se vencerán el 28 de abril. Vamos a incluir a esta plática a uno de nuestros amigos televidentes. Nos manda una pregunta por Facebook Live, es Alex Carranza, y su pregunta es, lo que todos queremos saber es, ¿cuándo se acabará la cuarentena? Sí, como dije, hasta este momento, jurídicamente hablando, esta cuarentena llega hasta el 28 de abril. Okay. Perfecto. Ahora, si el órgano ejecutivo decide ampliarla, pues esa será otra cosa. Pero hoy por hoy podemos decir que efectivamente termina el 28 de abril. Una ley de emergencia nacional que podrían aprobar el próximo jueves los diputados de la Asamblea Legislativa en consenso con el gobierno, ¿podría dejar sin efecto el decreto ejecutivo 19? Bueno, muy bien, porque en la Asamblea en este momento se está discutiendo ese decreto de emergencia nacional. En ese decreto necesariamente tendrán que recogerse elementos que ya fueron dictados por la Sala de lo Constitucional en un habeas corpus, y ahí se han señalado por lo menos 8 parámetros que debe de quedar reglamentado, sobre todo para aquellos casos de las personas que incumplen la cuarentena. Hemos visto en los días anteriores cómo ha habido lamentablemente personas que han salido sin ninguna justificación, sin ninguna razón a la calle, y que las autoridades han procedido a retenerlos y llevarlos inicialmente pues a una Bartolina, a un centro policial y después a un centro de contención. Pues la sala ha dicho, miren señores, esas capturas son ilegales. Para que exista una captura debe de existir una norma habilitante. Esa norma habilitante debe de estar en ese decreto de emergencia. Debe de estar esa norma debidamente publicada en el diario oficial y estar vigente, desde luego, como digo, entre otras cosas. Entonces, todos estos elementos deben de estar recogidos en ese decreto de emergencia para evitar abusos, atropellos, y que todo quede debidamente reglamentado, y con la debida claridad, pues, ¿verdad?, que es lo que queremos todos. Licenciado, así como usted lo menciona, de punto a punto, que todo esté sumamente claro, son medidas que con todo y todo, poniéndonos la mano en la conciencia, pues sabemos que únicamente la cuarentena, el distanciamiento social y el buen comportamiento de los salvadoreños en este sentido, vamos a poder contrarrestar el COVID-19, independientemente de todo esto. Pero con un respaldo de ley, pues todo fuera mucho más efectivo, ¿no? Y todos tendríamos que estar sumando a esto y no, como en estos momentos se puede ver o se puede percibir que unos jalan por un lado y otros por otro. Yo creo que para nadie creo que discute el hecho de que es necesario una serie de medidas, ¿verdad?, que nos vengan a prevenir y contener pues esta terrible pandemia en la que el mundo entero, con un hecho sin precedentes, ¿verdad?, estamos viviendo. Sí. Y creo que para ello no hay discusión. Todos o la gran mayoría de los salvadoreños estamos muy de acuerdo con las medidas, pero todo debe de estar bajo el marco constitucional y legal establecido en el país. Recordemos que nadie ni nada puede estar por encima de la ley, ¿verdad? Por lo tanto, pues todo debe de estar bajo el estricto respeto de la ley y de la Constitución. Nosotros podemos estar en cuarentena, pero el Estado de Derecho y mucho menos la Constitución, esos no pueden estar en cuarentena, porque son los garantes precisamente de cualquier situación que pueda darse en razón
de estas medidas, que estamos viviendo en una situación extraordinaria. Y estas situaciones extraordinarias permiten que se le puedan atribuir poderes a un órgano en específico, en este caso el órgano ejecutivo, lo cual es normal en una situación extraordinaria, pero todo bajo la normativa pues constitucional y legal. Bien. Muy bien. Gracias, licenciado. En realidad sí, ¿no? Conocer las reglas del juego, como decimos, ¿no? Bien informados, pues sabemos cómo es la cosa, para evitar atropellos, sí. Imagínese alguien le llega a tocar y dice, sí, es que mire, soy de la autoridad de la salud y usted deja entrar y no son, pues no, hay que de verdad tener cuidado, claro, por supuesto. Muy ilustrativa la plática, Alic. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también a los amigos televidentes y a quedarse en casa y hacer caso pues a la cuarentena y a las disposiciones. Ese es el mensaje, a quedarse en casa.